cuando tú ores a Dios, cuando tengas una necesidad y vayas a Dios en oración y derrames tu alma en ruegos y súplicas, recuerda siempre entender algo y tenerlo presente: que los planes de Dios, que los pensamientos de Dios y que los caminos de Dios son mucho más altos que tus propias peticiones. Miren, en estos tiempos de pandemia, no solo ha sido probado nuestro sistema inmunológico, no solo es probado la salud física, también es probada nuestra fe, la fe en el Dios del cielo. Porque puede haber personas que en medio de estas circunstancias pueden estar pensando o pueden estar cavilando entre dos pensamientos. ¿Dónde está Dios en medio de este virus? ¿Dónde está Dios en medio de esta enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Acaso a Dios le importará el dolor que estoy atravesando? Ahora, si he puesto mi fe en Dios, ¿por qué estoy yo en esta situación? Mira, para responder a estas preguntas, no hay otro lugar más certero que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta a este tipo de preguntas esenciales del ser humano. Y es que cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, tú mismo te estás poniendo en sus manos, como el barro en manos del alfarero, así como dice el canto: haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Eso es lo que sucede cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios. Entonces, dice Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Mira, esta mañana quiero ilustrarte a través de las Sagradas Escrituras que cuando una persona decide poner toda su fe y toda su confianza en Dios, es decir, que la persona decide por completo estar en las manos del alfarero divino, Él estará en control. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo afirma, aunque a veces no lo parezca, aunque a veces no tiene sentido las cosas que vemos, esto es lo que sucede. El libro de Daniel en la Biblia, déjame decirte que es uno de mis libros favoritos. Si alguien me preguntara: hermano Fernando, ¿cuál es su libro favorito?, yo creo que diría, sería difícil, pero este es uno de ellos. Y es que Daniel nos muestra dos cosas. Primero, Daniel nos muestra cómo ser fieles a Dios en medio de las pruebas. Y número dos, Daniel nos muestra que Dios es soberano sobre las naciones, soberano sobre la historia y soberano sobre los acontecimientos que suceden a través de la historia. En realidad, el libro de Daniel, como dice ahí en inglés, es aprender a ver quién realmente está en control. El libro de Daniel nos muestra que el plan de Dios se está llevando a cabo, aunque no siempre lo parezca, aunque a veces no tiene sentido. Hace un par de semanas les prediqué aquí una fe que no cambia, basado en la fe de Daniel, capítulo 6, donde Daniel tiene alrededor de 80 años. Pero esa fe, la fe de Daniel, la convicción que estaba en el corazón de Daniel, estaba ahí desde que él era jovencito. Quiero que abran sus Biblias allá en Daniel capítulo 1 y vamos a regresar unos años atrás a la vida de Daniel. Daniel es un muchacho, Daniel es un joven. Tal vez no lo sabemos, pudiera ser un joven como de la edad de Junior, como de la edad de Jacob, la edad de Cristian, no lo sabemos. Pero Daniel era un jovencito, era un joven, era un muchacho. Y vamos a mirar quién era Daniel y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Daniel, pero también vamos a ver más adelante qué es lo que Dios hizo a través de Daniel. Así que primero, ¿quién era Daniel? El capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice que Daniel era del pueblo de Israel, que Daniel era del linaje real de los príncipes, que él era un muchacho sin tacha alguna, que era de buen parecer, traducido al tiempo de hoy, era guapo pues el muchacho. Daniel era sabio, era entendido, era inteligente.
Y al ver el panorama del libro de Daniel, podemos nosotros agregar a la lista que Daniel fue un joven humilde que depositó toda su fe y toda su esperanza en el Dios del cielo, aún en riesgo de muerte. ¿Qué fue lo que le sucedió a Daniel? Mira, la ciudad de Daniel, donde él vivía en Jerusalén, fue destruida, fue quemada. Y Daniel fue tomado y llevado como esclavo a Babilonia. En Daniel capítulo 1, Daniel ya está en Babilonia. Daniel fue entrenado para que sirviera en el palacio del rey de Babilonia. Daniel estuvo bajo el jefe de los eunucos del rey. Y esto nos dice algo, que aunque no está plasmado ahí escrito, esto nos dice algo, que Daniel, para servir en el palacio del rey, fue hecho eunuco. Es decir, que a Daniel le removieron sus genitales para que pudiera servir en el palacio del rey. Daniel fue tomado, y miren todas las cosas que le sucedieron. Y fue tomado así como tú y como yo, y le hicieron muchos cambios a Daniel. Pero hubo algo que no pudieron cambiar en Daniel por más que quisieron. No pudieron hacerlo. Daniel sufrió cambio de domicilio, cambió de profesión, cambió de idioma, cambió en su propio cuerpo, pero no hubo poder humano que pudiera cambiar lo más precioso para Dios, que fue su fidelidad y su lealtad al Dios del cielo. Lo vuelvo a repetir, no pudieron cambiar eso en Daniel. Pudieron cambiar muchas cosas, pero no pudieron cambiar lo que había dentro de Daniel, que era su fidelidad y su lealtad al Dios del cielo. Ni siquiera los leones hicieron cambiar lo que había en la convicción de Daniel hacia Dios. Déjame decirte que en estos tiempos de pandemia, tú también puedes estar sufriendo cambios. En estos tiempos de pandemia, tal vez pueden hacerte cambiar de domicilio, cambiar de trabajo. Tal vez ha cambiado el nivel de angustia, ha cambiado el nivel de incertidumbre, el nivel de sufrimiento por seres queridos que han enfermado o incluso seres queridos que han fallecido. Tal vez esta pandemia ha cambiado también el nivel de tu paz, pero que al igual que Daniel, nada podrá cambiar lo que hay en ti, que es tu fidelidad y tu lealtad al Dios del cielo. Daniel no sabía en esos días por qué le estaban sucediendo esas cosas. Daniel en sus días no entendía por qué se encontraba en esa situación tan terrible. Nosotros lo entendemos porque podemos leer el pasado, pero en el presente de Daniel, él no sabía y no entendía por qué él estaba allí. Hoy en día, tal vez tú no te explicas por qué te están sucediendo cosas que traen angustia a tu vida. Hoy en día, así como Daniel, tal vez no entiendas por qué ha venido sufrimiento, por qué el dolor ha venido a tocar a tu puerta. Hoy en día tú no entiendes tal vez por qué te puedes encontrar en una situación de angustia, pero una cosa sí sabía Daniel, y esa misma cosa lo sabes tú, que Daniel estaba convencido de algo, que aunque a veces no parezca y no tenga sentido para nosotros, Dios es soberano, que Él está en control y que sus ojos están sobre los que le temen con la fidelidad y la lealtad de Daniel. Daniel lo sabía y tú lo sabes, porque tu fe te lo confirma y tu fe te lo dice, aunque a veces parece no tener sentido. Esto es porque a pesar de las circunstancias, el plan de Dios sigue yendo adelante, aunque a veces no lo parezca o aunque a veces no lo puedas explicar. Mira, aún no hemos tocado lo que Daniel está a punto de experimentar a causa de su fidelidad y su lealtad al Dios del cielo. Aún todavía no hemos entrado al texto bíblico donde nos muestra el favor del rey, no del rey Nabucodonosor, no del rey de Babilonia. No hemos entrado al texto bíblico donde nos muestra el favor del rey del universo hacia Daniel, de Jehová de los ejércitos, del soberano de los reyes de la tierra, a favor de aquellos que deciden temerle a pesar de las circunstancias. Porque así dice el Señor: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice 1 Samuel 2:30. Yo creo que este es un versículo para memorizar, ¿no creen? ¿No creen? Este es un versículo para mantenerlo siempre a nuestra vista.
El Señor honra a los que le honran. ¿Cuántos de aquí han decidido honrar a Dios? Honrar a Dios a pesar de las circunstancias. Pues dice el Señor, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian, a los que no quieren nada conmigo, a los que no quieren hacer un compromiso conmigo, dice el Señor, serán tenidos en poco. Si en esta mañana nosotros pudiéramos invitar a Daniel de alguna manera, pudiéramos invitar a Daniel a predicarnos de Dios, estoy seguro que Daniel pasaría aquí al frente, tal vez su rostro, su cuerpo, con marcas, con cicatrices a causa de su fe, pero con una paz y tal vez con ojos llorosos, con lágrimas en sus ojos al recordar cómo el Dios del cielo honró su lealtad. Entonces Daniel abre su boca y nos dice lo siguiente. Número 1, mientras tú tomes tus propias decisiones dejando fuera el propósito por el cual Dios te creó, vendrá el caos a tu vida, sobre todo cuando vengan las dificultades. Número 2, si tú no tienes una relación con tu Creador, tu vida será un caos. 3, tú fuiste creado por Dios con el propósito no de tu propia gloria, sino fuiste creado para la gloria de Dios y para los propósitos de Él. 4, déjate usar por Dios. Imagínate, saliendo de la boca de Daniel. Tal vez si sale de la boca del hermano Fernando no es tan poderoso, pero saliendo de la boca de Daniel diciéndote a ti, déjate usar por Dios para sus propósitos y nunca vayas a usar a Dios para los tuyos. Nunca olvides lo que dijo mi consiervo Pablo siglos después de mí, que a ti se te ha concedido que a causa de tu fe en Cristo no solo creas en Él, sino también que padezcas por Él, dice Filipenses 1:29. Nunca dudes cuando pienses que tus oraciones parecen no tener respuesta. De todos modos, 3 veces al día, que se abran las ventanas para orar al Dios del cielo. Sobre todo, cuando lo que pides y lo que recibes no coinciden. Nunca dudes y nunca pienses que Dios no está escuchando. Nunca pienses eso, porque si hay alguien que escucha es Él. Pero debemos entender algo muy importante. Entiende, cuando tú ores a Dios, cuando tengas una necesidad y vayas a Dios en oración y derrames tu alma en ruegos y súplicas, recuerda siempre entender algo y tenerlo presente. Que los planes de Dios, que los pensamientos de Dios y que los caminos de Dios son mucho más altos que tus propias peticiones. Como dice Isaías 55 del 8 al 9, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Así son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Así son mis pensamientos, dice el Señor, mucho más altos que tus pensamientos. Por ello, cuán importante es que tus pensamientos, tus caminos estén alineados a los pensamientos y a los caminos de Dios. Nunca dudes entonces cuando ores, cuando pidas y cuando no oigas respuesta. Dile, Señor, tus caminos son mucho más grandes que los míos. Tus pensamientos son mucho más altos que los míos. Por ello, aquí está mi petición, Señor, que se haga tu voluntad. Esto fue lo que hizo Daniel. Una fe que fue probada y también aprobada por el Dios del cielo. Quiero ilustrarte de una manera más sencilla cómo es que tu vida necesita estar alineada, sí, a la voluntad de Dios. Y cuando yo estaba preparando esto, dije, Señor, ayúdame para mostrar cómo poder ilustrar esto. Y se me vino a mí como cuando se fabrican y se instalan las vías del tren. Algo que todos hemos mirado. Tal vez alguno de ustedes pasan por las vías del tren todos los días. A veces ya ni te das cuenta porque ya es parte de tu caminar.
de tu rutina. Pero cuando vuelvas a pasar por esas vías del tren, recuerda esta ilustración. Cuando se fabrican y se instalan las vías por donde va un tren, estas deben de estar bien alineadas para que las ruedas del tren pasen sin ningún problema. Quiero pedirte que te imagines a un hombre instalando las vías del tren. Es su trabajo. Va a pasar por ahí el tren. Y a un lado de las vías está tu casa. Esto es nada más para que me captes, ¿ok? Pero este hombre que está instalando las vías del tren tiene muy poco interés en su trabajo. Esto me recordó, déjenme desahogo. Esto me recordó el día de ayer. He batallado mucho con la compañía que le corta el pasto a nuestros vecinos, porque no tienen cuidado. Pasan la máquina y le dan la vuelta y se meten a mi pasto y me dejan muy feo. Y el día de ayer estaba ahí y dije, yo de aquí no me muevo hasta que se vaya. Y ciertamente no se pasó y no cortó a ras mi pasto, pero sí sucedió algo. Cuando ya se iba a ir e iba a subir su tractor grande a la traila, pasó por un periódico y unas bolsas de basura y se le atravesó a la máquina, y ustedes saben lo que las aspas hacen, lo que las navajas hacen. Pues dejó la yarda del vecino lleno de basura por todos lados, y él empezó a subir su tractor. Yo dije, bueno, pues ahorita me imagino que va a agarrar el rastrillo y va a levantar la basura. Pues no, subió el tractor y se fue muy sin preocupación. Entonces yo me rasqué la cabeza y dije, si viene un viento, ¿a dónde va a ir a parar todo ese papelerío? No hay interés. Pues imagínate algo así, un hombre que no tiene interés y que está instalando las vías de un tren. No hay interés, no hay cuidado, no sigue las instrucciones, no sigue las medidas, no sigue los planos, y los rieles en una parte quedan un poco más cerrados y en otra parte quedan un poco más abiertos de lo que deberían de estar. Los postes durmientes, los que van atravesados abajo, no están bien asegurados, etcétera. Y este hombre deja ahí y dice, está listo para que pase el tren. Pregunta, ¿qué va a pasar cuando el tren pase por ahí? Caos y destrucción. Miren esta ilustración. Los rieles simbolizan tu vida. El tren simboliza la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pasó por la vida de Daniel y el resultado fue aprobado. Todo estuvo bien. Pregunta, ¿qué va a pasar cuando la voluntad eterna de Dios pase por tu vida? ¿Vendrá caos? ¿Vendrá destrucción? Todo depende si tu vida está alineada a la voluntad de Dios. Por ello, a menos que tu vida esté alineada a la voluntad de Dios, todo marchará de acuerdo a los planes de Dios. Daniel, en realidad, si uno de nosotros nos pusiéramos o nos hubiera tocado la vida de Daniel, así como estamos, ¿creen ustedes que hubiéramos atravesado lo que atravesó Daniel? Pregunta. A veces tenemos un pequeño problema con un compañero de trabajo y sentimos morir. Y sentimos que ya no podemos más. A veces viene una dificultad todavía un poco más grande y ya no sabemos qué hacer. Imagínate que te hubiera tocado a ti vivir tu vida que vives hoy, pero atravesando lo que atravesó Daniel. Daniel, la vida de Daniel, toda su vida la pasó en cautiverio. Fue tomado como jovencito y pasó 70 años y ahora Daniel ya tiene 80 años en el capítulo 6 donde lo echan al foso de los leones. Así que Daniel, desde joven, toda su vida tuvo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de él. Si le hubiéramos preguntado a Daniel, ¿a ti te gustaría vivir en Jerusalén o en Babilonia? ¿Qué hubiera dicho Daniel?
Daniel, ¿a ti te hubiera gustado haber tenido una vida así sin problemas, sin desafíos? ¿O te hubiera gustado haber pasado por todo lo que pasaste allá en Babilonia? ¿Qué hubieras respondido? ¿O qué hubieras respondido tú? La vida de Daniel estaba alineada a la voluntad de Dios. Y no hubo poder humano que pudiera traer abajo la fe y la convicción de Daniel. Y esa es la fe, la convicción, y esa es la vida alineada que tú necesitas tener para que la voluntad de Dios, cuando pase por tu vida, no haya caos y no haya destrucción. A menos que el barro reconozca que solo en las manos del alfarero tiene sentido, el barro entonces se puede convertir en una obra de arte por el artista divino. La pregunta es, ¿cómo puedo yo alinear mi vida a la voluntad de Dios? Tal vez alguien está diciendo, hermano, ¿y a qué horas va a entrar al capítulo 1? No se preocupen, si Dios permite entraremos más adelante, no hoy. Pero hoy quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo alinear la voluntad de Dios, mi vida a la voluntad de Dios? No podemos alinear la voluntad de Dios, pero sí podemos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Número 1, para alinear tu vida a la voluntad de Dios, lo primero es que Dios quiere que tú reconozcas que has pecado ante Él. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor. Que reconozcas que has pecado ante Él. Que reconozcas que tienes problemas con el pecado. Número 2, para alinear tu vida a la voluntad de Dios, Dios quiere que tú te arrepientas de haber pecado contra Él. Que tú te arrepientas. El pecado es como aquel hombre que construyó las vías sin cuidado, sin interés, sin seguir las medidas. Se puso a construir a como él pensaba que era la anchura de las llantas, de las ruedas, del tren. Muchas veces y muchas personas, incluyéndome yo había construido las vías de mi vida a como yo pensaba. Y fue caos y destrucción. Fue hasta que vine a Cristo Jesús y Él me enseñó cómo era alinear mi vida a Él, que entonces la vida cobró sentido. Por ello, Dios quiere que te arrepientas, pues, de haber construido sin Él. 3, Dios quiere que tú pongas tu fe y creas que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para pagar por tus pecados, por tus errores ante Dios y ser reconciliado con Él. 4, para alinear tu vida a la voluntad de Dios, Dios quiere que tú te bautices para el perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo. 5, para que tu vida esté alineada a la voluntad de Dios, Dios quiere que tú vivas en fidelidad y lealtad al Dios del cielo, aún en medio de las circunstancias difíciles que a veces no podemos entender, no podemos explicar. Yo quiero preguntar en esta mañana si habrá alguien aquí que necesite alinear su vida a la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho clic y en su mente diga, yo he construido como construyó aquel de las vías del tren? Yo quiero pedirle al Señor que me ayude a alinear mi vida a la voluntad de Él. Yo no sé si hay alguien aquí que necesita la oración. Yo no sé si hay alguien aquí que empezó a construir las vías, la vida bien, pero en algún momento de la vida se descuidó y ahora cuando venían las vías bien derechitas, hay un periodo en tu vida que empezaron a desalinearse. Es hoy que tú puedes venir a Dios para que tu vida esté alineada a su voluntad. O tal vez hay alguien aquí que ya sabe lo que tiene que hacer y quiera empezar a alinear su vida entregando su vida a Dios. Nuestra hermana Luisita empezó el domingo pasado. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le esté llamando?